Imaginen nuestro planeta Tierra. Ahora imaginen la península de Corea, un dedo de tierra que sobresale del este de Asia. Durante siglos fue un reino unificado, pero después de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. Corea, una vez bajo el dominio japonés, fue dividida. En el norte se estableció un régimen comunista, liderado por el enigmático Kim Il-sung. En el sur, surgió un gobierno pro-occidental, apoyado por los Estados Unidos. Las dos Coreas, separadas por una línea arbitraria, el paralelo 38, se convirtieron en peones en una lucha de poder global entre el comunismo y la democracia. Se sembraron las semillas del conflicto. Ambos lados albergaban sueños de reunificación, pero bajo sus propios términos. Las tensiones se cocinaban a fuego lento, amenazando con convertirse en una guerra abierta. La paz incómoda en la península coreana se rompió en un día de verano de 1950. Armados con tanques y armas soviéticas, las tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38, lanzando un ataque sorpresa al sur. Seúl, la capital de Corea del Sur, cayó en cuestión de días. La guerra de Corea había comenzado. La invasión envió ondas de choque a través de la comunidad internacional. Estados Unidos, temiendo la propagación del comunismo, prometió ayudar a Corea del Sur. El presidente Harry S. Truman lo llamó una acción policial, buscando la intervención de la ONU para repeler la agresión norcoreana. El mundo observaba con gran expectación cómo un conflicto regional amenazaba con escalar a una conflagración global más amplia. La Guerra de Corea se convertiría en un momento decisivo en los primeros años de la Guerra Fría, enfrentando indirectamente a las superpotencias en los campos de batalla de una tierra lejana. Las Naciones Unidas, recién formadas después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, condenaron la invasión norcoreana. Con la Unión Soviética boicoteando el Consejo de Seguridad, la ONU aprobó una resolución que autorizaba la intervención militar. Una coalición de naciones liderada por Estados Unidos, incluyendo Gran Bretaña, Canadá y Turquía, se unieron a la defensa de Corea del Sur. Las tropas estadounidenses, bajo el mando del general Douglas MacArthur, desembarcaron en Incheon, una ciudad portuaria estratégica. Este audaz asalto anfibio superó a las fuerzas norcoreanas, cortando sus líneas de suministro y cambiando el rumbo de la guerra. La intervención de la ONU, sin embargo, pronto enfrentaría un nuevo desafío. El conflicto, inicialmente confinado a la península coreana, estaba a punto de atraer a otra potencia importante, una que alteraría el curso de la guerra. A medida que las fuerzas de la ONU avanzaban hacia el norte, acercándose al río Yalu, la frontera entre Corea del Norte y China, surgió una nueva amenaza. La República Popular China, bajo el liderazgo de Mao Zedong, vio el avance de la ONU como una amenaza para su propia seguridad. En una contraofensiva masiva, cientos de miles de tropas chinas cruzaron el río Yalu, enfrentándose a las fuerzas de la ONU. La guerra, una vez más, cambió drásticamente. La intervención china transformó el conflicto en un sangriento punto muerto, sin que ninguno de los bandos pudiera lograr una victoria decisiva. La Guerra de Corea se había convertido en una guerra de poder, con las superpotencias apoyando a sus respectivos bandos, pero evitando la confrontación directa que podría conducir a un catastrófico conflicto nuclear. Sección 5. Sangre en las montañas. Batallas clave y puntos muertos. La Guerra de Corea se prolongó durante 3 largos años, marcada por combates brutales y asombrosas bajas. Batallas clave, grabadas en los anales de la historia militar, se desarrollaron a través del accidentado paisaje coreano. La batalla del embalse de Chosin, librada en las profundidades del invierno, vio a las fuerzas de la ONU, en inferioridad numérica, realizar una heroica retirada de combate contra los implacables ataques chinos. La batalla de Heartbreak Ridge, una serie de sangrientos asaltos y contraataques, representó la brutal guerra de trincheras que caracterizó gran parte del conflicto. A pesar de los momentos de valentía y sacrificio, la guerra se estancó en un sangriento punto muerto a lo largo de una línea fuertemente fortificada cerca del paralelo 38, la misma línea donde todo comenzó. Sección 6. Un frente congelado. El armisticio y sus consecuencias. Para 1953, con la guerra en punto muerto y las bajas en aumento, ambos bandos acordaron iniciar conversaciones de paz.
Después de 2 años de negociaciones, se firmó un acuerdo de armisticio el 27 de julio de 1953 en Panmunjom. El acuerdo estableció una zona desmilitarizada, o DEMC, a lo largo del paralelo 38, separando a Corea del Norte y Corea del Sur. Sin embargo, nunca se firmó un tratado de paz formal, dejando a las dos Coreas técnicamente todavía en guerra. La Guerra de Corea, a menudo llamada la Guerra Olvidada, había cobrado un alto precio. Millones de soldados y civiles murieron, y la península de Corea quedó devastada. Sección 7. Cicatrices de la guerra. El legado duradero de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, aunque oficialmente terminó en un armisticio, proyectó una larga sombra sobre la península coreana y el mundo. La guerra consolidó la división de Corea, creando dos estados separados con ideologías y sistemas políticos muy diferentes. Para Corea del Sur, la guerra fue un catalizador para el desarrollo económico y la democratización. Con la ayuda y la inversión de Estados Unidos, Corea del Sur se transformó en una potencia económica mundial, un marcado contraste con el norte. Corea del Norte, aislada y empobrecida, permaneció bajo el control de la dinastía Kim, su pueblo sometido a un gobierno totalitario y a abusos generalizados de los derechos humanos. Sección 8. Recordando a los caídos. Memoriales y tributos. En todo el mundo, los monumentos y memoriales se erigen como recordatorios solemnes de los sacrificios realizados durante la Guerra de Corea. El monumento a los veteranos de la Guerra de Corea en Washington, D.C., honra a los soldados estadounidenses que lucharon y murieron en esa guerra olvidada. En Corea del Sur, el monumento a la Guerra de Corea en Seúl preserva la memoria del conflicto, mientras que el cementerio conmemorativo de las Naciones Unidas en Busan sirve como lugar de descanso final para los soldados de la ONU, de varias naciones que hicieron el máximo sacrificio. La Guerra de Corea, aunque se desvanece de la memoria viva, continúa sirviendo como un crudo recordatorio del costo humano del conflicto y el legado perdurable de la división. Sección 9. Un mundo dividido. La Guerra de Corea en perspectiva global. La Guerra de Corea fue un evento crucial en la Guerra Fría, demostrando los peligros de la rivalidad entre superpotencias y las consecuencias devastadoras del conflicto ideológico. El legado de la guerra continúa moldeando las relaciones internacionales, particularmente en el este de Asia. La división no resuelta de la península coreana sigue siendo una fuente de tensión e inestabilidad, con las ambiciones nucleares de Corea del Norte representando una amenaza significativa para la seguridad regional y global. La Guerra de Corea sirve como un recordatorio de la fragilidad de la paz y la importancia de la diplomacia para resolver las disputas internacionales. Es un testimonio de los sacrificios hechos por aquellos que lucharon por la libertad y un crudo recordatorio del costo humano de la guerra.